Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprendo en Casa. Esta vez es del curso de comunicación para el segundo año de secundaria del programa que fue transmitido el día martes 7 de julio. El tema correspondiente a la semana 14 es: diseñamos la versión final de nuestro mural sobre los valores de las peruanas y peruanos. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, aquí vamos a tener que recordar un poco lo que hemos desarrollado previamente en las semanas 6 y 7 respecto a la elaboración de un mural. Hemos visto primero la etapa de planificación en la elaboración de un mural, en donde hemos podido destacar que nos ayuda a organizar y a adecuar nuestras ideas en función de un objetivo. Número 2, hemos visto la importancia del mural como forma de expresión, porque nos ayuda a comunicar nuestras ideas con un propósito, qué es lo que quiero comunicar y a quién se lo voy a comunicar. Número 3, el objetivo de mi propósito, que es un paso clave para la realización de nuestro mural, porque el diseño parte de una intención por expresar una idea, la cual guía la elaboración del mural. Pero también tienes que tener en cuenta que es importante que exista una relación entre los elementos que componen el mural, como la coherencia y la adecuación. La coherencia, tanto las imágenes como el texto tienen que responder a una misma idea o composición de elementos. La adecuación, al elaborar el mural, se toman en cuenta el propósito y el destinatario establecidos en la planificación. Por ejemplo, el propósito puede ser reflejar los valores que nos caracterizan a peruanas y peruanos, y esto se debe adaptar a las características del público o destinatario. También se tendrá en cuenta el formato, es decir, cómo vamos a presentar el mural, el soporte sobre el cual se plasmará y las características de tamaño y forma que tendrá. Y entonces vamos a tener que volver a hacer uso de nuestro cuestionario para elaborar nuestro mural, que hemos desarrollado en las semanas 6 y 7. En donde hemos establecido cuál es nuestro propósito, el público al que va orientado nuestro mural, qué imágenes utilizaré para desarrollar mi mural, qué materiales usaré y qué frase utilizaré. Y debes recordar que para desarrollar el mensaje o la frase debes utilizar recursos literarios, por ejemplo, la metáfora, que asocia elementos con una característica en común. Ejemplo, los luceros de tu rostro, que hace referencia a los ojos. El símil, que relaciona dos cosas que tienen algún elemento en común a través del nexo como o cual. Por ejemplo, eres fría como un témpano de hielo. La personificación, que da cualidades humanas a seres inanimados. Ejemplo, el hogar nos abrigaba con el calor de sus brazos. Por último, hipérbole, trata de una exageración con propósitos expresivos para enfatizar un rasgo. Ejemplo, lloré ríos por mis ojos. A continuación voy a presentarte cuál ha sido el boceto de mi mural y para ello he tenido que resolver previamente el cuestionario que antes habíamos señalado. Número 1. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es dar a conocer que la unión en el Perú nos hará crecer como país y vencer la corrupción. El valor que estoy resaltando es la unión de los peruanos. ¿A quién estará dirigido? He pensado que puede estar orientado este mural a los adultos, adolescentes y niños. ¿Qué imágenes usaré? Voy a usar imágenes de chicos que representen el Perú en sus 3 regiones, gente trabajando y algo que represente la honestidad. ¿Qué materiales usaré? Voy a usar imágenes de internet en este caso, pero también podría hacer uso de recortes de periódicos. ¿Qué frase utilizaré? Voy a colocar: la unión de los peruanos emergerá como el sol de las montañas para traer formalidad y dejar la corrupción detrás. Y vamos a ver ahora cuál sería mi boceto de mural. Pero antes recuerda que si tienes problemas de matemáticas que son muy difíciles y no sabes cómo resolverlos, sean de primaria o de secundaria, ahora nosotros te podemos ayudar con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y bien, este vendría a ser el ejemplo del mural, el boceto del mural que yo he creado. La frase que
había pensado en colocar es la siguiente: la unión de los peruanos emergerá como el sol de las montañas para traer empleo, formalidad y dejar la corrupción atrás. Y como puedes ver, yo he usado un recurso literario, que en este caso es el símil. Y bien, vamos a ver qué elementos he colocado dentro de este boceto o para desarrollar este boceto. Primero, debo reconocer que yo estoy haciendo mención del valor de la unión de los peruanos y coloco emergerá como el sol de las montañas, y por eso he colocado un sol saliendo de entre las montañas que puedes ver aquí. Después, ahí también puedes identificar la figura o el recurso literario que he estado utilizando, que es el símil y que está representado por la palabra como. También he colocado a las personas trabajando. ¿Por qué? Mi frase dice: la unión de los peruanos emergerá como el sol de las montañas para traer empleo. Entonces por eso coloco personas trabajando. Entonces coloco otro dibujo que dice: alto a las coimas, altos de corrupción. Porque mi frase dice: la unión de los peruanos emergerá como el sol de las montañas para traer empleo, formalidad y dejar la corrupción atrás. Por eso estoy poniendo un dibujo que haga referencia en aptos de corrupción, pero que esté poniéndole un alto. Y también voy a dibujar por último niños que representen las regiones del Perú, porque en el Perú somos costa, sierra y selva. Y bien, veamos ahora en qué consiste el reto Aprendo en Casa de la sesión del día de hoy. El día de hoy nos han dejado editar el bosquejo de su mural para elaborar la versión final del mismo. Antes de ver cómo se quedaría el bosquejo de nuestro mural, recuerda que si tienes problemas de matemáticas que son muy difíciles y no sabes cómo resolverlos, ya sean de primaria o de secundaria, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y bien, veamos ahora, antes de abordar la solución de nuestro reto del día de hoy, algunas de las ideas principales que se tocaron dentro del programa Aprendo en Casa. Primero, nos dijeron que desde tiempos remotos el ser humano ha usado los trazos y el dibujo para expresarse. Así, por ejemplo, sucedía con las creencias religiosas, las cuales eran grabadas en piedras. También se dijo que los murales en el Perú en los 1940 o en los 50 fue una repercusión del pintor mexicano Diego Rivera, quien había sido influenciado por las ideas de la Revolución Rusa en 1917. Los muralistas mexicanos coincidían en la necesidad de socializar el arte, salir de la academia y retratar la realidad. El mural es un concepto que se resuelve en pocas palabras y con un sentido específico bien claro. Los más conocidos en el Perú son el de la Avenida Salaberry de Sabino Springet y el de la Vía Expresa de Ricardo Vice. Otra expresión con la misma convicción de un mural es un graffiti. Y este es el bosquejo de nuestro mural. Sin embargo, ahora le vamos a añadir algunos elementos como tipos de letras, ya que hemos establecido cuál ha sido la figura literaria que hemos usado, que en este caso es el símil. A continuación vamos a proceder a ver qué más le podemos agregar nosotros para que pueda verse de una manera más presentable. Y por ejemplo, he considerado poner los siguientes elementos. Dentro de las letras he utilizado diferentes tamaños y colores. Así, por ejemplo, cuando escribo mi lema, mi frase, voy a colocar la unión de los peruanos, y aquí la parte de unión y de los peruanos la coloco en colores rojo y blanco, de tal manera que pueda representar una bandera del Perú, los colores rojo y blanco. También voy a colocar letras de color amarillo porque considero que son las que mejor resaltan dentro de este fondo que le he colocado, al juntar todas estas imágenes a manera de collage. Ahora también he colocado más abajo el resto de mi frase, porque no podía colocarlo de manera continua, ya que taparía todos los elementos gráficos que he colocado dentro de él. Y entonces puse: para traer empleo, formalidad y dejar la corrupción atrás, de un color verde, porque también considero que es un color que se resalta dentro del fondo que he colocado como imagen.
Sin embargo, también va a depender mucho de cuál es el impacto que produzca en otras personas cuando yo se los muestre, porque debido a eso podemos adaptar y realizar pequeños ajustes para que nuestro mural finalmente esté terminado. Ahora también para realizar la evaluación de tu mural puedes utilizar el siguiente cuadro con los siguientes criterios que están establecidos sobre el propósito, la relación entre el mensaje, el propósito y el público, y el uso del espacio y proporción. Y este cuadro puedes encontrarlo dentro de los recursos de aprendoencasa.pe. Sobre los criterios, sobre el propósito, ¿tu mural expresa el propósito planteado? ¿Sí o no? ¿Qué valor o valores de los y las peruanos representa? En cuanto al criterio de relación entre el mensaje, el propósito y el público, ¿el mensaje es claro y coherente con el propósito planteado? Explica. ¿Las imágenes y o gráficos son adecuados al público destinatario? Explica. ¿Los colores, materiales y la letra utilizados en tu mural aportan a su coherencia y claridad? Sustenta. ¿El mural produce un impacto esperado en el lector? ¿Por qué? El uso del espacio y proporción. ¿En tu mural se hace uso adecuado del espacio? ¿Existe proporción entre los elementos que lo componen? Y estos criterios vas a poder responderlos de una mejor manera cuando se lo muestres a otras personas. Puede ser a tus familiares o amigos, de tal manera que ellos te ayuden a poder dar su opinión sobre cuál es el impacto que produce en ellos cuando tú les muestras el mural. Si es que han hecho un uso adecuado del espacio también, ellos podrían darte sugerencias, así como también te pueden dar sugerencias de qué tipo de material utilizar o si los gráficos o imágenes son adecuadas según tu público destinatario. Y esa sería finalmente la solución de nuestro reto de la sesión del día de hoy para el curso de comunicación. Y ya sabes, no te olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestro contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No te olvides de compartir este video, darle like y comentar. Y si estás buscando las soluciones de retos anteriores, no te olvides consultar la lista de reproducción según tu grado. ¡Hasta la próxima!